Con el sistema semáforo podremos reactivar nuestra economía y seguir cuidándonos en la nueva normalidad. Conoce cómo funciona cada etapa. Cuando el semáforo de tu estado esté en color rojo, solo las actividades esenciales como la producción y venta de alimentos pueden trabajar con las medidas de prevención necesarias como la sana distancia y la sanitización. En naranja, se suman actividades no esenciales como hoteles y cines, pero solo a la mitad de su capacidad y siguiendo las medidas de prevención. Además, podremos acudir a los parques cuidando el 30% de capacidad. Si está en amarillo, las actividades no esenciales como restaurantes, hoteles y plazas podrán estar a un 60% de capacidad con las medidas de prevención. Finalmente, cuando esté en verde se podrá regresar a las clases presenciales, así como a los bares y gimnasios, cuidando las nuevas medidas sanitarias para evitar contagios. Para mayor información visita coronavirus.gov.mx. Juntos saldremos adelante. Gobierno de México. Buenas noches a todos y a todas. Hoy, domingo 7 de febrero, me toca dar el informe técnico, agradeciéndoles a todos su asistencia y sobre todo el gran interés que tenemos por este tema. El día de hoy, domingo 7 de febrero, al corte con esta fecha, tenemos 76.732 casos activos estimados, que representa el 4% de la epidemia activa en nuestro país. Eso es lo que significa esa cifra que tenemos. En esta gráfica podemos observar, esta gráfica en espejo, dos curvas. La curva azul, donde podemos ver los casos estimados, que para el día de hoy tenemos 2.127.448 casos estimados. Y podemos ver de azul más oscuro la gráfica, la curva de personas recuperadas, donde tenemos 1.490.077 personas recuperadas. Aquí ustedes pueden ir observando claramente cómo es que se va manejando esto que hemos denominado la parte del espejo, donde estas personas recuperadas tenemos un menos 4% y destacamos en los casos estimados un menos 33%. Esta es una cifra muy importante, muy destacada en este inicio de semana que nosotros iniciamos. Ustedes pueden observar cómo se encuentran las semanas epidemiológicas, recordando que en el año 2020 tuvimos 53 semanas epidemiológicas y aquí tenemos hasta el corte de la semana epidemiológica 4. Lamentablemente para el día de hoy tenemos 166.200 defunciones. La que sigue, por favor. En esta lámina nosotros podemos observar claramente la disponibilidad de camas que tenemos, en este caso en hospitalización general. Y podemos distinguir tres entidades que tienen más del 70% de ocupación. Estas entidades han sido las que hemos señalado a lo largo de la semana. Ciudad de México, que tiene un 80% de ocupación en camas de hospitalización general, el Estado de Morelos con 77% y el Estado de México con 77% igual. Tenemos 8 entidades que están entre 50 y 69% de ocupación. Estas entidades son Guanajuato, Puebla, que ha disminuido, Hidalgo, Guerrero, Nuevo León, Nayarit, Oaxaca y Querétaro. De estas 8 entidades vemos que Puebla fue quien disminuyó comparado con las otras entidades. Y tenemos 21 entidades con menos del 50% de ocupación, donde destaca el estado de Michoacán y la Baja California Sur con 47%. El gran total de camas
de disponibilidad para hospitalización general son 34.674. De estas, tenemos 17.305 camas disponibles y se encuentran ocupadas 17.369. En general, tenemos un 50% en la ocupación nacional. La que sigue, por favor. A continuación vamos a ver la disponibilidad de camas con ventilador. Recordando que estas camas con ventilador son los pacientes que requieren asistencia mecánica. Y aquí tenemos una entidad con más del 70% de ocupación, que es la Ciudad de México. Tenemos 6 entidades federativas que están aumentando entre el 50 y 69% de ocupación. Estas 6 entidades que están en este rango de ocupación en camas con ventilador son el Estado de México, Aguascalientes, Nuevo León, Morelos, Colima y Oaxaca. Y 25 entidades federativas con menos del 50% de ocupación. En general, se tiene 11.007 camas totales con ventilador, de las cuales 5.763 están disponibles y 5.244 se encuentran ocupadas. Esto es con corte al día de hoy en el acumulado del 7 de febrero. La que sigue, por favor. Estrategia de vacunación. El día de hoy tenemos 2.507 dosis aplicadas reportadas. Ustedes saben que esta gráfica es una gráfica dinámica en donde diario va cambiando y que esta va aumentando de acuerdo a la hora del corte. Se tiene un horario de corte a las 16 horas, pero posteriormente pueden seguir algunas entidades en la misma estrategia y van sumando y se ven reflejados al día siguiente. Este es el avance diario. La que sigue, por favor. Aquí vemos el acumulado total que tenemos, teniendo hasta el día de hoy, 7 de febrero del 2021, 713.517 dosis aplicadas. Y aquí podemos ir viendo cómo se va observando y cómo ha ido aumentando de acuerdo a los días. La que sigue, por favor. En esta estrategia vamos a hablar de los esquemas. Y aquí tenemos 2 cuadros. En el primer cuadro podemos observar las dosis que se han aplicado al personal de salud, que ya ustedes saben que es el personal de salud de primera línea en las 11 categorías que se tienen. Y hasta este momento tenemos 620.224 personas que tienen una primera dosis y 75.836 personas que tienen una segunda dosis. Esto significa que tenemos un avance en segundas dosis hasta este momento del 12%. Y en el cuadro de abajo ustedes ven al personal educativo, en este caso el estado de Campeche, donde se han aplicado las dosis, donde tenemos 17.457 que solamente han recibido la primera dosis y que estarán en espera de la aplicación de la segunda dosis en esta parte, en el estado de Campeche. La que sigue, por favor. Este es el avance porcentual de aplicación que tenemos de dosis asignadas, donde identificamos que 29 entidades federativas son entidades que ya completaron el 100% de la aplicación de la dosis, en donde estamos en la anterior, donde todavía tienen algunos en espera de la segunda dosis. Y tenemos 3 entidades federativas que están en aplicación de esta segunda dosis aún, que son la Ciudad de México, Coahuila y Nuevo León. Esto representa un 89% del avance general que se tiene de toda esta estrategia hasta este momento. La que sigue, por favor. Avance por embarque de dosis. Aquí ustedes, esta gráfica que la han observado todos estos días es donde tenemos nuestro gran total de dosis recibidas que les comentaba anterior en la diapositiva anterior, 766.350 dosis recibidas. Aquí podemos ver los diferentes embarques en las diferentes fechas y donde vemos el porcentaje de aplicación y donde tenemos que en el último embarque, lo que hemos comentado de las dosis reservas que se encuentran en el INCAN, que son 6.940,
y las dosis perdidas, que el día de hoy suman 999, que realmente representa solo el 0.13 y es una cantidad muy, muy pequeña. La que sigue, por favor. Dentro de la Estrategia Nacional de Vacunación tenemos los ESAVIS, y aquí tenemos 6.020 casos notificados al 7 de febrero, de los cuales los ESAVIS los dividimos en no graves y graves. No graves tenemos reportados 5.973 y graves 47. Dentro de los ESAVIS graves tenemos aún hospitalizados 4 y han sido de alta 43, han sido dados de alta, de la totalidad de estos 47, de los cuales 12 son hombres y 35 son mujeres. Y también sabemos que esto es dinámico. Y la suma de los 47 están en estas siguientes entidades federativas: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 3 en Jalisco, 1 en Michoacán, 1 en Nuevo León, 4 en Oaxaca, 1 en Querétaro, 1 en San Luis Potosí, 2 en Tabasco, 1 en Tamaulipas y 2 en Yucatán. Así es como están divididos estos 47 ESAVIS graves. La que sigue, por favor. Dentro de la estrategia, y esto es un punto, el registro en las personas adultas mayores, en la insistencia en registrarse en la página oficial de mivacuna.salud.gov.mx. Tenemos hasta el día de hoy, con el corte, 3.578.827 adultos registrados, que representa un avance de un 25% en el registro del total que se tienen de personas adultas mayores de 60 años y más, que es de 14.460.754. Vemos reflejadas las 32 entidades federativas con las cantidades que se tienen en el registro e insistimos en que se fortalezca el registro en la página de mivacuna.salud.gov.mx. Gracias. Pues procedemos a la ronda de preguntas. Compañero, adelante. Doctor, muy buenas noches. Juan Hernández del periódico Basta del Grupo Cantón. Ya dio el informe. Nada más quisiéramos saber cómo va ahorita el estado de salud del presidente y sobre todo lo que había adelantado en un momento dado la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, si se iba a presentar el día de mañana en la conferencia de prensa matutina. ¿Hay esa posibilidad o ya les dieron otro reporte en el que ya tienen un estimado de cuándo podría ser que se presente el presidente? Gracias. El señor presidente se encuentra en una fase ya de recuperación y estaremos esperando el diagnóstico que tendrán que dar sus grupos, tanto el diagnóstico médico y el alta epidemiológica que estará a cargo del señor secretario. Entonces estaremos muy atentos para poder nosotros otorgarles a ustedes esa parte de la respuesta y será su grupo de médicos que está a cargo de él quienes son los responsables de dar estos diagnósticos. ¿Pero se descarta entonces que mañana se presente? No tendría yo esa información en este momento, estaríamos en espera. Compañero. Gracias, Gerardo Suárez, El Heraldo de México. También sobre la salud del presidente, quiero preguntar si se utilizó algún tratamiento que corresponda a medicamentos de algún ensayo médico para atender su salud o atender el COVID-19 y que estos hayan dado un buen resultado para que se recuperara en estas 2 semanas. También preguntar sobre las vacunas. El viernes se mencionó que probablemente esta semana llegue un embarque o lleguen vacunas de AstraZeneca que son producidas en la India. Entonces quiero preguntar si ya se definió una fecha, qué día llegarían tanto estas vacunas como las de Sputnik V, la vacuna rusa, que también se prevé que lleguen esta semana. Así que si nos pudiera decir qué día podrían llegar estas vacunas. Gracias.
Ok, actualmente se encuentran los grupos técnicos trabajando en esta parte con las diferentes empresas en el tema de las vacunas y estamos en espera de conocer las fechas certeras en esta situación. Lo que comentó referente al señor presidente, hasta este momento el presidente cursa asintomático y estamos en espera de la valoración por parte del señor secretario para que pueda dar la parte el día de mañana. Entonces esperemos que mañana lo valoren el grupo de médicos que están a cargo del señor presidente y podremos tener ya unos siguientes informaciones. Durante la atención del mandatario, ¿se utilizó algún medicamento más allá de los que se usan para los síntomas? ¿Algún medicamento experimental o en ensayos clínicos, como ha pasado con algunos otros mandatarios que se infectan de COVID-19? No hasta la fecha, ha sido un tratamiento muy conservador por parte de su grupo de médicos tratantes. Gracias. Adelante, compañero. Gracias, buenas noches. Ignacio de Alba, de Pie de Página. Doctor, preguntarle sobre los datos que tienen sobre el aumento de mortalidad materna relacionada con COVID y si tienen algún tipo de trabajo con parteras que estén atendiendo a mujeres en zonas marginadas. Claro. Gracias. El grupo de mujeres embarazadas es un grupo muy focalizado para poder atender, sobre todo durante todo el curso que ha sido en la parte de la pandemia. Es un grupo vulnerable, es un grupo en el cual requiere una capacitación y una especialización también para el mismo manejo de este grupo, y lo que ha requerido es pues el trabajo conjunto por parte de todas las entidades en el tema, con los especialistas en todo lo que es la salud materna, lo que es la salud perinatal. Indiscutiblemente para nuestro país el tema que se trabaja con médicos tradicionales, donde están incluidas las parteras, que muchas de ellas en nuestro país son parteras certificadas, donde hay un trabajo conjunto también, han recibido información, se tiene mucha pertinencia cultural, sobre todo para poder trabajar con ellas en los grupos específicos que se tienen en comunidades apartadas, porque son grandes aliadas de los servicios de salud y sobre todo son grupos monitores que nos ayudan a poder trabajar con nuestra población más vulnerable y con la población que se encuentra también en zonas alejadas. Doctor, también hemos encontrado que hay personas que tienen mucha desconfianza a las vacunas, mucho influenciado por las fake news. Preguntarle si ustedes tienen algún tipo de plan para explicar a las personas los beneficios de la vacunación o si tienen incluso un plan en contra de las fake news. Claro, en nuestra página oficial de coronavirus.gov.mx se tiene una serie de infografías y una serie de elementos técnicos que nos ayuda a nosotros poder dilucidar entre la información correcta, la información certera, y este es un llamado que tenemos que hacerle a toda la población, en que estemos muy apegados a lo que surge en las páginas oficiales, en la información que se da a través de las vocerías, en este tipo de ejercicios de transparencia en el cual tenemos nosotros, para poder dar información certera y sobre todo información que ayude a la comunidad y que nos ayude a nosotros como país a salir adelante en este tema. Adelante, compañero, gracias. Buenas noches a todos. Le mandamos un saludo. Buenas noches. Y un saludo al señor presidente también. Quisiera preguntarle la pregunta principal. No sé si soy muy despistado, pero si nos puede repetir su nombre, por favor, creo que no nos lo dio. Sí, Cristian Zaragoza. Cristian Zaragoza, director mucho de gusto, Información doctor. Epidemiológica. Mucho gusto, doctor. Me llamo Miguel Ángel y mi canal es Miki Noticias de YouTube. La primera pregunta es con respecto, por ejemplo, a las vacunas que van a llegar, todas las vacunas que estarían llegando para vencer esta epidemia, para luchar contra esta epidemia aquí en México. ¿Ya van a estar fijas todas estas vacunas? Una vez que ya pase toda la vacunación, ¿van a quedar fijas en el repertorio de vacunas o solamente están siendo utilizadas como vacunas de manera emergente? El Programa Nacional de Vacunación y a través del Grupo Técnico de Expertos
hace un análisis específico en este momento para las vacunas y cada una de ellas. Entonces, obviamente están incluidas en este momento en la cartilla de acuerdo al grupo, como está en el Plan Nacional de Vacunación, y estaremos nosotros muy atentos de la evolución de la aplicación de acuerdo al grupo como está diseñado en el plan de vacunas. Ok, bueno, con respecto a precisamente esa respuesta, nos llega la duda de si los adultos mayores que se vacunen con la vacuna para COVID-19 ya podrían ser visitados en algún momento por sus familiares. Esto también nos lleva a pensar en qué resultados ha obtenido el sector salud con respecto a la vacunación que ya se hizo al personal médico. ¿Qué resultados han obtenido? Ya no se enferman, ya no se infectan, ya se bajó la mortandad en el personal médico, sí ha ayudado hasta a estas alturas. ¿Qué resultados se tienen con respecto a eso? Y pues en este caso también los adultos mayores, que son más personas de riesgo. Claro, como se ha comentado en diferentes ocasiones, la estrategia inició principalmente en personal médico de primera línea que atiende pacientes con COVID. Ahora estamos en el registro de las personas mayores de 60 años, iniciando primero de 80 años en adelante, después de 70 a 80 y después de 60 a 70. Es muy importante el fortalecimiento de las medidas a pesar del tema de la vacuna, porque nos tenemos que seguir cuidando y sobre todo nuestros grupos tan vulnerables, en específico en este caso los adultos mayores, dependiendo de la vacunación que tenga, si es 1 o 2 dosis, en este caso de las 2 dosis, hasta que alcancen un nivel de inmunidad. Pero aún así es importante que durante estos lapsos ellos sigan manteniendo las medidas que les hemos comentado a lo largo desde el inicio de la pandemia. Entonces es importante el fortalecimiento del lavado de manos, del uso de alcohol gel, de la utilización del cubreboca, del mantenimiento de sana distancia, hasta que vayamos como país alcanzando mayor número en las coberturas. ¿Y si le ha ayudado al personal de salud? ¿Ya no se infecta o ya han bajado las situaciones críticas en el personal de primera línea? El personal de primera línea que ha recibido su primera dosis en su mayoría, en esta parte y que estamos en espera de recibir la segunda dosis, han disminuido en algunas entidades federativas el número de casos activos en este personal. Qué buenas noticias. Por ahí nos había explicado el doctor Hugo López-Gatell de cierta pérdida como pérdida o merma de vacunas. En algún momento ya que vacunan al personal médico, como que hay cierto sobrante que termina siendo desperdiciado, que era más o menos un 16%, me parece, si no mal recuerdo había comentado eso, y que estaban investigando acerca de años anteriores en los que se reportaba una pérdida o una merma de vacunas de hasta un 20%, y estaban investigando eso. Podríamos quizá llamarlo algún tipo de pérdida voluntaria o intencional, algún tipo de huachicol de vacunas, 4% que se está investigando. Se está precisamente investigando sobre ese tema. En cuanto tengamos mayores resultados referente a esta pregunta específicamente, se los hacemos llegar con todo gusto. Muchas gracias. Y mi última pregunta sería, la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, ha implementado varias medidas para poder hacer la reapertura sin arriesgar aquí en la Ciudad de México. ¿Alguna de estas ha pensado el sector salud de impulsarlas o de recomendarlas a nivel nacional? ¿Alguna de estas medidas o quizá todas las medidas que ha implementado la jefa de gobierno las recomendaría el sector salud a nivel nacional para una reactivación sin arriesgar también? Sí, claro, los grupos de expertos que se tienen desde el reconocimiento de la autoridad sanitaria local, que trabajan conjuntamente para el beneficio de la población, hacen este tipo de análisis específico de las medidas para tener estas reaperturas
pausadas, organizadas, estas aperturas que se tengan de ciertos espacios específicos una vez que hayan hecho la evaluación del riesgo. Entonces, todas las medidas que contribuyen a la mitigación y a la disminución del número de casos son bienvenidas y deben de ser de éxito. Muchas gracias, doctor. Adelante, compañero. Doctor, preguntarle, la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford parece no proteger a personas que tienen casos leves y moderados de enfermedad. A ver, otra vez, perdón, estoy diciendo, la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford parece no proteger de casos leves y moderados de la enfermedad causada por la variante sudafricana de coronavirus, informó ayer el diario Financial Times. Preguntarle qué información se tiene sobre esto. Se investiga y a través, nosotros tenemos un grupo técnico nacional de expertos en vacunas y son ellos quienes a través de todas estas investigaciones, gente muy reconocida, con mucha experiencia, quienes nos van guiando en todo el tema que tiene que ver con vacunas. Entonces, en cuanto nuestro grupo de expertos tenga un posicionamiento, lo compartiremos aquí con ustedes. Gracias. Compañero. Gracias, director. Solo quisiera precisar dos temas. En las gráficas que nos presenta de la vacunación diaria, ¿nos podría explicar ya a estas alturas, estas 2.500 personas al corte de las 4 de la tarde, si son todavía personal de hospitales COVID o son clínicas de primer nivel donde también se atiende a pacientes con la infección? Es decir, me parece que dentro de la primera etapa pues también hay una priorización o hubo una priorización. Además, en el caso del personal de los hospitales privados, ¿todavía se sigue vacunando personal de estos hospitales? ¿Cuál es si es que cuenta con el corte más reciente de cuántos trabajadores de los hospitales privados se han vacunado? Porque hace unas semanas nos decían, si no me equivoco, que se empezaría aproximadamente con 5,000, a reserva de recordar bien los datos. Y por último, en el caso de, reiterando la pregunta sobre la salud del presidente, todavía a estas alturas, esta noche, ¿se está haciendo la valoración de su estado de salud? Es decir, ¿saldría algún reporte en las próximas horas o ya sería hasta mañana? ¿Nos podría precisar esa cuestión? Gracias. Ok. Las vacunas que nosotros colocamos aquí, las primeras dosis, es personal de primera línea, que incluye tanto hospitales públicos como hospitales privados, y incluye las 11 categorías. La cifra exacta que nos solicitas no la tenemos en este momento, no la tengo yo, entonces te la hacemos llegar en esto, pero es personal de primera línea aún, tanto de los hospitales públicos como de los hospitales privados. Y esperemos la valoración que haga el doctor Alcocer del señor presidente para las actividades del mismo. Adelante. Bueno, ahorita que estaba mencionando usted las 11, digamos, categorías de personal médico, hace unos días hicieron llegar precisamente los odontólogos, todo lo que es el gremio, estamos hablando de más de 100,000 odontólogos, que ellos piden ser incluidos precisamente en este esquema de vacunación y no se les ha tomado en cuenta. Ellos trabajan precisamente con un área muy delicada que es la boca, lo que son el respiro. Y vaya, ¿cuándo se les va a contemplar a esta parte del personal que consideran ellos que están en gran riesgo y que, bueno, piden ser incluidos en este esquema? Gracias. Okay. El grupo de odontólogos están considerados dentro de las categorías y es importante que estén en contacto directo con los hospitales en los cuales laboran para que estén considerados en esta parte, sobre todo si son personal de primera línea y atienden a personal COVID.
Adelante. Gracias. Una última. Respecto al desprestigio que hubo de la campaña de la vacuna rusa hace unas semanas, México está preparándose de alguna manera internacionalmente para poder no quedar mal con otros países si es que se llegan a conseguir otras vacunas y vuelve a haber otro desprestigio futuro para cuando lleguen. Alguna carta diplomática, no sé, algún tipo de posicionamiento para que no se perjudique la relación internacional entre México y otros países? Todos los posicionamientos son técnicos para la utilización de la vacuna, pasan por grupos de expertos, por diferentes etapas, y México participa activamente con estos grupos de expertos en estas revisiones sistemáticas que se tienen y en estas revisiones técnicas. Entonces, no tendríamos por qué tener ese tipo de dificultades, dado que los grupos de expertos son personas que tienen una amplia experiencia, que tienen un amplio reconocimiento en las diferentes instancias. Gracias. Pues si ya no tuviéramos alguna otra pregunta, siendo las 19:30 horas de este domingo 7 de febrero, daríamos por concluida esta reporte del comunicado técnico diario. Muchísimas gracias.